Paso de la lección de esta semana. ¿Qué número de lección estuvimos estudiando esta semana? La lección número 8. Ahora sí, ¿verdad, hermano? Lección número 8. Y se titulaba, ¿cómo se titulaba? Instruyendo a sus discípulos, parte 2. La semana pasada estuvimos hablando sobre la parte 1, ¿verdad? Así es que, bueno, hermano Sinfredo por encargado. Entramos al estudio de esta semana, instruyendo a los discípulos, parte 2. La cita para memorizar decía: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Ese era el ideal, ese era el plan de Jesús. No ser servido, sino servir a los demás. En esta semana se presentaban algunos puntos, ahí algo, ¿cómo le digo? Algo controversiales para algunos, ¿verdad? Para nosotros, pues yo creo que tenemos bien clara la situación y vamos a entrar directamente al día domingo. El plan de Dios para el matrimonio. Dice la palabra del Señor, Marcos 19, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué es el matrimonio? A ver, ¿qué es el matrimonio? Hermana Ana, Ruth, ¿qué es el matrimonio? Un acuerdo mutuo entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Hermanos, el matrimonio está en peligro de extinción. Y curiosamente, pero lo decimos tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Ahora en día, hermanos, es muy, pero muy raro ver celebrar una boda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le es normal a la junta ahora sin contar sus hijas. Porque nadie quiere compromiso. Exactamente. Es que hoy dice, no, mejor así libre, tarde o temprano, ¿no nos parece? Pues nos terminamos. Eso es lo que la versión de Dios. Miren, la verdad es que el título dice el plan de Dios. Y Dios tiene un enemigo que le quiere llevar la contraria en todo. Entonces el plan de Dios es, para el matrimonio, es la unión de dos personas de diferentes sexos, hombre y mujer, y este hombre y mujer unidos. Pero viene el diablo para contrarrestar. Dios es el enemigo de Dios, y por ende el enemigo de los hijos de Dios. Para, digamos, llevarle la contraria, él ha creado sus propia forma para destruir el plan de Dios. Por eso es que hoy vemos, miren, ustedes dicen artistas y se puede ver como artistas, pero en realidad son sacerdotisas o sacerdotes satánicos, que están guiando a la humanidad a estas prácticas. Por ejemplo, hay salen hombres que tienen la imagen de hombres, dicen que son mujeres, y salen mujeres, digamos, artistas que se casan para un par de años y salen igual, y luego viene el otro. Sí, mucho, hermano, un par de años. Mucho. Hermanos, el plan, miren, todo lo que Dios creó y todo lo que Dios ha hecho, lo hizo como perfecto. Todo lo hizo perfecto. Y todo lo hizo en beneficio de ¿quién? De nosotros los seres humanos. Siempre lo hemos dicho, hermanos, y lo vamos a volver a repetir. El diablo tiene que llevarle la contraria a Dios en todo. Y por ende, desde el principio, cuando hablamos sobre el plan de Dios con el matrimonio, desde el principio dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó.
Por tanto, Satanás debía de buscar una estrategia para poder contrarrestar ese plan divino y perfecto de Dios. Por eso ahora en día, hermanos, vemos que hay personas que no quieren comprometerse, no quieren compromiso. Mire, y es triste ver, hermano, cómo este mundo se está desmoronando a pedazos. Mujeres casándose con sus perros, ¿sí? Con muñecos de trapo. Vi un hombre que se había casado con un muñeco, y yo digo, ¿hasta dónde ha caído tan bajo el hombre permitir este tipo de acciones? Y supuestamente debería de estar en una escala más elevada. Es que nosotros debemos de recordar, hermano, debemos de recordar, y esto es tan cierto, que el matrimonio es la base de la sociedad. Y de la iglesia también, exacto. Nosotros debemos de comprender esto, que el matrimonio es la base de la sociedad. Y por eso, hermanos, este plan divino no se puede cambiar. No se puede, por más que usted quiera buscarle, no se puede cambiar. Varón y hembra los creó. Ahora, ese no es el punto. El punto es la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. Los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido se divorciase o repudiase a su mujer. Lo hicieron, mire, siempre los fariseos se acercaban a Jesús con la forma de poder, ¿qué? De poder ponerle una trampa. Pero como lo decía la semana antepasada, la sabiduría que Jesús presentaba era que, ¿por qué, Pastor Alfaro, hicieron esta pregunta? ¿Cuál era la trampa que le querían poner a Jesús en ese momento? ¿Cuál era la trampa? ¿Cuál era la trampa? Había una trampa escondida ahí en esa pregunta. Había una trampa escondida en esa pregunta, porque siempre que ellos se acercaban a Jesús era con el objetivo de poder buscar algo para destruirle. Es que Jesús no puede decir que si una respuesta afirmativa o negativa porque se echaba los mandos. Puede hacerse porque le correspondía dar la orden. Y si él se ponía que no, entonces estaba faltando la ley de Dios. Bien. Jesús se encontraba en un lugar peligroso, porque el lugar en donde Jesús se encontraba era el lugar que era gobernado por ¿quién? Por Herodes Antipas. Y recordemos que había hecho Herodes anteriormente. Pero después de eso, ¿qué hizo? Le voló la cabeza a Juan. Es decir, se había casado con la esposa de su hermano. Con su cuñada, digamos. Entonces, los fariseos llegan y le preguntan a Jesús, tratando la forma cómo hacer caer a Jesús. Jesús estaba exactamente en ese momento en el sector que era gobernado por Herodes Antipas. Herodes Antipas se había casado con la mujer de su hermano, o sea, se había divorciado de su esposa y se había casado con su propia cuñada. Juan el Bautista, como profeta, fue y le señaló el pecado, y usted conoce la historia de Juan el Bautista. Terminó como decapitado. Ahora, cuando decapitaron a Juan el Bautista, los fariseos se sacaron una piedra del zapato, pero todavía tenían una, y era ¿quién? Jesús. Por eso preguntan a Jesús en ese lugar qué pensaba sobre el divorcio. Mira, hermano, yo estaba viendo estadísticas y es terrible esto del divorcio. 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. ¿Escuchó cuánto? 7 de cada 10 matrimonios.
divorcios terminan de cada 7 de cada 10 matrimonios, terminan en divorcio. ¿Y saben qué es más triste todavía? Estaba buscando estadísticas y ¿saben ustedes quiénes son las que más piden el divorcio? No, las mujeres. Las mujeres. Vaya a casa y busque estadísticas. Ahí le van a encontrar todo eso, lo que le estoy diciendo. ¿Por qué triste? ¿Hola? ¿Por qué triste? No, porque no debería de existir el divorcio. O sea, ¿por qué divorciarse? A ver. Pero según estadística yo estuve viendo, de 10, 7 se divorcian. Pero lo más triste es que de los 10, dice que solo uno es un matrimonio que está feliz, digamos, y compartiendo. Los otros se quedan, uno por los hijos y el otro se queda por la sociedad, que la sociedad no lo vaya a hablar. Pero de los 10, solo uno es feliz. Es que no me imagino de que deben de tener la suficiente madurez para poder afrontar obstáculos, ¿verdad? Respeto y comunicación. Pero dígalo. Eso es lo bueno de la escuela sabática, que se me emocionen y comencemos a participar. Digamos, lo importante fue la respuesta de Jesús. Sí, claro. Eso fue lo más importante. Porque ellos querían ponerle la trampa. Querían decir, si él dice que no hay que divorciarse, entonces ya va a ser enemigo de otro y lo va a mandar a matar también. Hermano Carlos, una pregunta: ¿quién fue el primer divorciado en la Biblia? Porque si nos vamos a la Biblia, Dios fundamentó el matrimonio de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces todo ese tiempo han venido al matrimonio. ¿Y dónde fue el primer divorcio? Es que la pregunta sería: ¿quién dio el permiso para el divorcio? Dios no lo dio. Dios no lo dio, pero ¿quién fue el primero en divorciarse? No, también. Porque hoy en día cuando no se soportan las parejas, ¿verdad? Lo primero que dicen: divorciémonos, separemos. O sea, y cuando en la Biblia, yo no sé, me ignoré, pero ¿dónde está el primer divorciado? La respuesta de Jesús está la contestación a la pregunta del hermano. Vean. ¿Y el recasado? El punto es, hermano, que en el tiempo de Jesús había 2 escuelas. Había 2 escuelas. 2 escuelas rabínicas. Una escuela era guiada por líderes, Miguel y el otro por Shammai. ¿Te conoces? Entonces ellos tenían diferentes enfoques. Las dos permitían el divorcio. Ahí está. Aquí tenemos. Los seguidores del Rabí Hillel llegaron al extremo de permitir el divorcio por casi cualquier causa. Por casi cualquier causa. En el tiempo de Moisés, hermanos, el divorcio ya era permitido. La pregunta de la hermana es muy clara: ¿por quién dio el permiso para el divorcio? Recordemos que lo que Dios creó, lo creó perfecto, pero en el transcurso del tiempo, el hombre va haciendo lo que mejor le parece. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Abraham era un hombre viejo, su mujer no le podía dar hijos, y entonces ¿qué pasó con Sara? ¿Qué le digo? Llégate a mi sierva para que ella nos dé el hijo. De ahí nació la excusa para poder repudiar a una mujer que no podía dar hijos a hombre. De esa parte nace la excusa. Por el tiempo de Moisés, si su mujer no podía dar hijos, dar descendencia, su esposo podía repudiarla y traer otra mujer a casa y volverse a casar. Pero en la Biblia dice, no me acuerdo en qué texto, pero dice: al menos que sea por causa De divorcio, de adulterio, perdón. Sí. Pero dice que sin casarse. No. Pero verdad que no hay ningún líder divorciado. Ahora, En la Biblia. escucha este dato, hermano. Entonces no es legal. En el 2022,
cosa, aquí en El Salvador hubieron 81.302 divorcios. Imagínense usted, con una población de 8 millones, 81.302 divorcios aquí en El Salvador. ¿Cuáles son las causas más comunes de divorcio ahora en día? Porque no nos entendemos. Violencia. Pero es justificable que por una violencia demasiado se puede divorciar a la persona. Se puede divorciar. Sí, porque tal vez en el camino no se conocieron bien. Es que tiempo. No, pues sí, pero. No, es que el tiempo hay para conocerse. Y sobre todo, no es aceptable que un matrimonio de la iglesia diga nos vamos a divorciar porque no nos entendemos. Eso no es aceptable. Pero yo pienso que de novio puede dar mucho tiempo, pero no termina de conocerse la persona. Porque una cosa es novio y otra cosa es esposo. Cuando anda de novio es una cosa. Ya de esposo ya habla fuerte, ya te metes a y cuando anda de novio. A ver, ya le doy la palabra. Decía, a ver hermano, no se me entusiasme, relajado, un ratito. Así como se trata a la persona en el noviazgo, así va a ser en el matrimonio. No. Si la persona es atenta, amable, siempre te enamora. es que mire, existen muchas causas, muchos aspectos. Pero yo conozco parejas que desde que comenzaron su noviazgo se faltaron el respeto y se trataban feo y se decían aquí. ¿Usted cómo cree que van a llegar al matrimonio? O sea, si no hay un respeto en el noviazgo, ese respeto no va a existir en el matrimonio. Olvídese. Que las personas jamás se dejan de conocer. No se dejan de conocer jamás. Exacto. Y en el noviazgo es una etapa donde vos querés hacer lo mejor por querer conquistar a una persona. No das tu verdadera cara en el noviazgo. Das una parte de tu cara. Mire, esta cuestión, hermano, realmente es que para que todo esto no suceda, hermano, realmente debe estar Cristo en el corazón del ser humano. Así es. Ahí está Es la clave de todo. El joven adventista, Ajá. para poderse casar, dice primero que te diga mi esposa a Dios. Dice, sea hombre o mujer, que diga a Dios a su esposa. Pero en caso de uno, digamos, ¿verdad? Que ha conocido a Dios, ya estando casado, ya es diferente la situación, ¿verdad? Pero con el tiempo llega a comprender la gente, porque al no conocer la palabra de Dios, si tú te fijas, los jóvenes de ahora pasan un año juntos o casados, digamos, y vio algo que no le gustó en el divorcio y parte un verano, ¿verdad? En cambio, cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Pastor, diga. No sé qué es lo que tengo que decir porque mire, el asunto del matrimonio es un asunto bastante complicado y debemos de partir de que esa es una de las instrucciones que Jesús le está dando a los discípulos, cómo se maneja el matrimonio, no desde el punto de vista como lo manejaban en su tiempo los fariseos, ¿verdad? Habían dos escuelas en el tiempo de Jesús, los de Shammai y los de Hillel. Los de Shammai eran más estrictos para asuntos de matrimonio, ¿verdad? Para dar una carta de divorcio. Solo había como 3 cositas que ellos permitían, pero los de Hillel, por cualquier cosa, le daban carta de divorcio a la esposa, ¿verdad? Entonces, cuando le lanza la pregunta a Jesús, ellos esperan ver qué es lo que él va a decir. En primer lugar, porque lo que él diga lo van a tomar para poderlo acusar. Pero Jesús nos da un ejemplo a nosotros de cómo se responden las preguntas que llevan malas intenciones.
Vea que Jesús siempre remite la pregunta de regreso. Es una pregunta retórica. ¿Ya? Él la regresa y se la regresó a ella. ¿Qué dice la ley con respecto a lo que ustedes me están preguntando? ¿Qué dice la ley? Entonces ellos se van allá a Deuteronomio 24, donde dice las razones por las cuales se debe dejar una esposa. Y él entonces, cuando escucha la respuesta de ellos, los manda al libro de Génesis, donde está el origen del matrimonio, donde le dice, ¿verdad? El propósito del matrimonio no es para... El divorcio no estaba en la mentalidad de Dios. El divorcio está en la mentalidad del hombre, ¿verdad? Porque Dios, cuando formó el matrimonio, no lo formó para que ellos se divorciaran. Lo formó para que se mantuvieran juntos como pareja, hasta que la muerte los separe, no hasta que el otro o la otra nos separe. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, hasta que la muerte nos separe. La Biblia da algunos indicios de cuándo yo puedo divorciar. Dice el libro de Mateo que cuando hay un aspecto de infidelidad, yo puedo recurrir a un divorcio si ya no pude reconciliarme con mi pareja. Porque las primeras alternativas ante una situación como esa es la reconciliación, es el perdón, es el aceptar a mi pareja y reconocer que falló, pero lo sigo amando y quiero seguir con él, ¿verdad? Esa es, pero cuando yo ya no me entiendo y esa infidelidad me maltrata, me martiria, me pone incómodo, ya sea al hombre o a la mujer, entonces yo puedo recurrir al divorcio. Y se puede volver a Y dice la palabra de Dios que en ese tipo de divorcio, la parte inocente es libre para volverse a casar, pero la parte culpable no puede casarse. Porque si la parte culpable se casa, entonces cae nuevamente en adulterio. Adultera él y hace adulterar a su pareja. Y entonces estar en adulterio es estar en contra de la ley de Dios y estar en contra de Dios. Entonces yo puedo divorciarme. ¿Cuándo libero a mi pareja? Cuando la parte inocente se vuelve a casar, yo libero a mi otra pareja para que él pueda rehacer un hogar. Me puedo separar por cualquier cosa, como usted mencionó, no nos llevamos bien, es decir, no nos soportamos, no es por infidelidad, es porque ya no lo aguanto, por su carácter, por esto, por lo otro, me puedo separar. Pero dice Romanos capítulo 7, yo me puedo separar de mi esposa, pero no me puedo casar, ni yo ni ella. Y si no puedo estar solo, dice el apóstol San Pablo, entonces trate de reconquistar a su pareja, vuélvanse a reconciliar y únanse como pareja, ¿verdad? Y entiéndanse. Pero no puedo decir, bueno, como no me puedo llevar bien con ella, me separo, me busco otro. Eso se convierte en un adulterio. Y adulterio es algo que ofende al creador del matrimonio y ese es Dios. Amén. Esas cosas son importantes. Eso es lo importante, que nosotros entendamos lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Pero tenemos ahora, por ejemplo, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, hay pastores que se casan una y otra vez. Y se ve algo tan normal ahora día. Por eso dijo Jesús, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo separa. Una pregunta, y digamos, nosotros somos adventistas, somos del pueblo de Dios. Estando aquí, pues no se pudo, se divorciaron. Se puede volver a casar con otra de la iglesia. Eso es lo que explicaba el pastor. Eso es lo que acaba de explicar el pastor. No se puede. Y que hay de aquellos que sabemos nosotros que no se puede, y sabemos que están en Y el que están casados. y que se paran en frente de predicar y los privilegios y todo eso. Aquí no creo. No, aquí no. Aquí no. Pero En otras iglesias sí, pero ahí es cuestión de la junta de iglesia. Porque no debería de ser así. O sea, sí, yo conozco casos de adventistas que no se entendieron y se volvieron a casar y ahora están sirviendo en las iglesias. Ahí no es cuestión mía, ahí es cuestión de la iglesia local, ¿no?
Mi deber es velar por el bienestar de esta iglesia. Ahora, dejamos el matrimonio y nos vamos a los niños. Tenemos las 10:20 ya. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La escuela sabática estaba hablando sobre esto. Los discípulos, hermanos, pensaban que el tiempo de Jesús era demasiado valioso para perderlo atendiendo a los niños. Pero Jesús se indignó por la actitud de sus discípulos. Siempre Jesús estaba buscando una forma para poder darle una lección a sus discípulos. ¿Y qué aprendemos, hermana Conchi de Sosa, de los niños? Bueno, tenemos que aprender de ellos. Si se fija bien, a veces hay niños que se pelean un ratito y al ratito pues vuelvan a estar olvidan la necesidad que han tenido y vuelven a tener comunicación, vuelven a jugar, son más dadivosos y muchas veces las oraciones de los niños considero que tal vez son más sinceras que uno de adultos, porque nosotros los adultos guardamos rencores en nuestro corazón. Tenemos rencores desde el año de la puta y ahí lo tenemos guardado. Entonces, y los niños son más sinceros, más dadivosos, tienen mejores virtudes que nosotros los adultos, a pesar que son niños. Jesús dijo algo muy claro. Y dijo que si no nos hacemos como niños, ¿qué pasa? No podremos entrar al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué como un niño? Los niños todo creen. Los niños todo creen. ¿Por qué como un niño? Porque es un amor sincero, no es un niño, es un amor. Dicen la verdad. Vea lo que aprendemos en esta lección. Dice que los niños no se lo llevaron a Jesús para que lo bautizara. Los niños lo llevaron a Jesús para que Jesús los bendijera. Nunca dice ahí que los llevaron para que Jesús los bautizara. Los llevaron para que Jesús los bendijera. Hermano Leo, ¿por qué es necesario ser como un niño para poder llegar al reino de los cielos? Ajá. Miren qué interesante. Hermano Cifredo, ¿por qué como un niño? Nos parece difícil. Nos parece difícil ser como niños porque nosotros ya tenemos un lastre. Ya tenemos un lastre de malas mañas, de malas prácticas, de malos deseos. Y cuando no se puede ser como niños porque ese lastre no se está ahí. ¿Verdad? Entonces, si no abandonamos eso, podemos llegar a ser como niños. La humildad del niño, la inocencia del niño, no lo posesivo, ni lo, digamos, lo egoísta, que puede haber, que es una raíz que ya viene. La Iglesia Católica maneja un concepto, pecado original. ¿Verdad? Pero el pecado original de Adán y Eva lo cometieron no siendo niños, ellos ya fueron pecados adultos. ¿Verdad? Entonces, la verdad es que no entendemos cómo si por genética eso se impregna en el egoísmo y el rencor, lo posesivo se impregna en el corazón del niño, ¿verdad? No sabemos cómo lo vemos entonces, pero sí hay en ellos, hay humildad, hay obediencia, hay amor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Eso es la lección que Jesús quería darles. Ahora, los niños son importantes para Jesús. Jesús está atrayendo a los niños y nos ordena: dejad a los niños venir a mí. Es como si nos dijese: vendrán a mí si no los pedís. Es más, el que no recibe el reino de Dios como un niño, este no entrará en él. ¿Cómo recibe un niño un regalo cuando uno se lo ofrece? ¿Cómo recibe un niño un regalo cuando uno se lo ofrece? ¿Ah? ¿Cómo lo recibe, hermano Dani, cuando usted le da un regalo a sus hijos? ¿Cómo lo reciben? Alegre, feliz. Escuche, así son los niños. Pero estaba hablando con Dani. Un niño miente. Sí, claro. Un niño hace cosas malas. Sí. Un
un niño es peleonero y todo. Pero yo le digo a Dani que a pesar de que un niño miente y hace todo eso, un niño es moldeable, un niño es corregible y te hace caso cuando y nosotros ya de adultos somos orgullosos, lo que decimos nosotros así es. En cambio, un niño tiene esa facilidad de ser. Yo sí lo digo, o sea, tenemos la famosa frase que decimos, los bolos y los niños siempre dicen la verdad, pero eso es mentira. Eso es mentira. Cuando usted le pregunta a un bolo si anda bolo, ¿qué le dice? No. Está cayéndose de bolo, pero él no anda bolo. Igual los niños, como dice nuestra hermana Ana, si son mentirosos, sí son mentirosos. Pero a pesar de eso, como ella dice, los niños son moldeables. Ellos dan la forma de que usted pueda instruirlos y poder cambiar su estilo de vida. Pero nosotros ya, de viejos, nos cuesta. Entonces, cuando usted le entrega a un niño un regalo, el niño no se lo plantea si se lo merece o no se lo merece, si tiene que pagar por él, o simplemente lo que hace, extiende su brazo, lo toma y con una gran sonrisa, así debemos nosotros aceptar el regalo del reino de los cielos. Ahora vamos avanzando porque el tiempo ya se nos fue. Entonces Jesús, mirándole de amor, le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Recordemos el ejemplo de este joven, un joven que tenía muchas posesiones económicas, un joven que decía amar a Dios y guardar sus mandamientos, pero por otro lado este joven estaba haciendo lo contrario a lo que la ley de Dios manda. ¿Por qué? Entonces va donde Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y miren que Jesús nos comienza a decirle, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios, acuérdate de no. Jesús comienza con la segunda tabla de la ley. Recordemos que la tabla de la ley son dos. En una de ellas están los 4 mandamientos que tienen que ver exclusivamente con ¿quién? Con Dios. Y en la otra están los 6 que tienen que ver exclusivamente con ¿quién? Con nuestro prójimo. Entonces Jesús comienza a recetarle los que están en la segunda tabla, donde dice honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio. Comienza Jesús a decirle ese tipo de mandamientos al joven, y el joven, ¿cuál es la respuesta que le da? Todo lo he guardado desde mi niñez. ¿Y estaba bien o estaba mal? Estaba bien, porque había sido un joven que había sido instruido en los caminos del Señor. Pero tenía algo que el hermano Silfredo dijo ahora temprano. ¿Era qué? Era posesivo. Lo que tenía era de quién. Pero es que yo siento que realmente, ¿y quién va a dar? Como que yo voy a darme tu casa porque yo no tengo, pues no me la vas a dar. Pero es que lo que pasa es que él había. No, pero dice, deja, dice todo eso. Si yo he guardado todo A ver, eso. hermana Ceci, Pero era. nosotros malinterpretamos las palabras de Jesús. O sea, Jesús no le dijo, ve, vende tu casa, vende tu carro, vende tu negocio y dale de comer al pobre. No. Lo que Jesús estaba diciendo era, ahí está un pobre que necesita un plato de comida. ¿Se lo puede dar? Sí se puede. Mire, yo siempre lo digo, hermanos, y es que la palabra del Señor dice que Dios no nos pide más de lo que nosotros podemos dar. ¿Ya? O sea, si usted quiere hacer una gran obra, usted quiere vender su casa y usted quiere darle de comer a todo San Vicente, está bien. Pero si algo le sabe decir es que por eso no se va a salvar. No se va a salvar. Es que este muchacho estaba fallando en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él se había endiosado con el dinero. Con el dinero, exacto. Y por eso es que Dios le dijo de que viera eso, porque él sabía que ese era lo que estaba fallando. Es que Jesús conoce, hermano, en lo que nosotros estamos fallando. O sea, Jesús le estaba diciendo con esta frase al joven, tu problema no es que estés guardando la ley de Dios. Es que él estaba cumpliendo en todo, pero en uno, ¿no? Y el que falla en uno, se hace culpable de todo. Tu problema es, le dice Jesús, que amas más lo que tienes que a mí. No, o sea,
5 sentidos, ¿no? Va a vender su casa y se la va a dar a los pobres. El dinero. Usted no sabe qué es lo que el pobre va a hacer con ese dinero. No sabe. Pero lo importante, hermanos, está en poner a Dios en primer lugar. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, por eso es que esta cita se alarga y van y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Diga, pastor, ya para ir finalizando. Sí, bueno, la experiencia de Joven Rico es una experiencia que nos enseña a nosotros a realmente saber valorar las riquezas, a valorar más la riqueza espiritual que la riqueza terrenal. El Señor Jesús no quiere que nos quedemos pobres, jamás. Lo que Él quiere es que esas bendiciones que nos ha dado, nosotros podamos también compartirlas con aquel que nos tiene. Eso es lo que él quería de este joven. No era difícil para él compartir de lo que él tenía, pero él amaba mucho lo que tenía, más que a Dios, a tal grado que él rechazó mejor la riqueza espiritual que Dios le ofrecía por quedarse con su riqueza material que él ya tenía, ¿verdad? Pero lo material aquí se queda y lo que permanece para siempre es espiritual. Entonces, eso nos enseña también que muchas veces nosotros teóricamente sabemos la palabra de Dios, pero en la vida práctica estamos lejos de ella. Eso lo demostró el muchacho, ¿verdad? Que dijo saber los mandamientos, pero que no los estaba poniendo en práctica. Entonces esa es la diferencia. Entonces ahí pues el Señor nos enseña a nosotros a darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Como dice Mateo 6:33, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadir. Exacto, miren. Jesús pasó por el mar, donde estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan pescando. La vez pasada lo predicábamos sobre esto. Y es que en sus tantos años de ser pescadores, estos hombres tenían frente a ellos la oportunidad de salir de la pobreza. Escuchen lo que le estoy diciendo. La vez pasada le hablaba de las dimensiones de las barcas en el tiempo de Jesús. Dice que las barcas se llenaron hasta el tope, 2. Eran los mejores peces que habían pescado en toda su vida. Era la cantidad de peces más grandes que ellos tenían. Quizás lo que habían pescado en toda su vida de pescadores, en ese día ellos lo tenían. Pero Jesús les hace una invitación y les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dice la Biblia, dejándolo todo, ¿qué pasó? Le siguieron. Como decía la hermana, estaba Mateo cobrando los impuestos y Jesús pasa y le dice: Leví, Mateo, sígueme. El otro no se puso a pensar, pero ¿qué voy a hacer? No se puso a pensar, yo tengo casa allá en el Escalón, tengo casa por no sé dónde, tengo propiedades por no sé. Él no se puso a pensar en eso. Lo que dice el pastor es muy cierto, hermano. Se nos olvida que lo que tenemos aquí es temporal. Se nos olvida. Y le damos el primer lugar a eso, de las cosas temporales, y nos olvidamos que hay algo más especial para nosotros si somos fieles a Dios. Carlos, Dígame. lo que tenemos, perdona que te agarre. No, dele. Lo que tenés, ¿quién te lo ha dado? Dios. ¿Qué son vos aquí de Administrador, ¿no? administradores, ¿verdad? Que lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Claro. Nosotros somos unos administradores. Por lo tanto, Nosotros lo entendemos así. mira, yo releí, es bien fuerte, te digo lo que, pero lo he leído en mayordomía cristiana. Y yo digo,
quizás nadie haría. Porque todos decimos, no, esto es mío, y no lo compartí, pues. Y dice que hasta es pecado, dice, que lo que vos tenés se lo voy a dar a alguien, dice, porque esos cosas que solamente son un administrador, no son dueños, porque si vos se lo dejas a alguien que va a administrar, que si se lo estás entregando, dice, a Satanás, se hace que tremendo. Maldeciendo las cartas de Satanás. Sí, dice, así dice, y es bien fuerte, yo me quedo. Hay tantas cosas, hermano, que podemos hablar. Y saben que esto de los bienes es tan peligroso, pero tan peligroso, que muchos de nosotros quizás por eso no vamos a hablar. Peligroso. Tenemos el caso de Acán. Me pongo a pensar, ¿qué disfrutó Acán de los lingotes de oro y del manto babilónico? Pero como nos hemos hecho tan posesivos que lo que tengo es mío, y lo que tengo es mío y a mí me ha costado, pero nos olvidamos lo que mis hermanos Ceci dice, que nosotros solamente somos mayordomos en este mundo. Hay tantas cosas que podemos hablar, hermanos, pero el tiempo ya se ha terminado. Solamente quiero terminar con esta cita. Ya se me acabó esta cosa, permítanme. Teníamos ahí lo de Bartimeo. Qué maravillosa reverencia hacía la vida humana, expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia o servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía uno que necesitaba simpatía humana. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, beneficiar y fortalecer las almas de los demás, colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les dio la gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de parte de Dios, porque estas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Así que, hermanos, estudiemos las lecciones siempre, la invitación para que podamos hacer esto, ¿verdad? Venir, compartir y poder juntos hablar sobre estas maravillosas lecciones que estamos estudiando del libro de Marcos, y que el Señor les bendiga. Muy bien, hermano.